Reciban todos un cordial saludo. Les habla Verónica Támara Martínez, tutora del programa Todos Aprender de la Secretaría de Educación de Sincelejo. En esta oportunidad vamos a presentar el taller correspondiente a la ruta del programa Todos Aprender del ciclo 2 del 2021 denominado Yo, la escritura y el mundo. Para este taller los objetivos trazados son los siguientes. Objetivo general, comprender el proceso de producción textual desde la experiencia del escritor. Específicos, identificar los elementos del proceso de producción textual relacionados con su experiencia como escritor y establecer algunos principios didácticos que dinamicen la producción de textos escritos en la escuela. Pasemos entonces a este primer momento de exploración. Como de lo bueno se aprende y también se copia, he querido tomar de un grupo de tutores esta genial idea. Entonces voy a acompañar esta parte del taller con citas de una de las publicaciones de la serie Ríos de Letras del Ministerio de Educación Nacional, titulada Leer para comprender, escribir para transformar. Iniciamos con esta de Leonardo Muñoz. Las palabras me hacen volar. Aprendí a amar las palabras. Aprendí a creer que ellas son portadoras de un misterio, de algo que las anima y le concede la potestad, la gracia de hacerles cosquillas en el alma a las personas. Mi maestro sabe de esa magia que poseen las palabras. Entonces, con esta cita iniciamos nuestro momento de exploración. En esta reflexión que hacemos sobre el sujeto escritor que somos nosotros como docentes, vale la pena preguntarnos acerca de la responsabilidad que tenemos en el proceso de acompañamiento a otros. En este sentido, el rol del maestro consiste precisamente en coadyuvar en la implementación de estrategias para que esa producción textual sea un proceso efectivo. ¿Por qué? Porque somos nosotros los docentes quienes tenemos ante nuestros estudiantes la experticia y quienes también tenemos el conocimiento de la escritura. Hemos sido sujetos perfectibles y los estudiantes son apenas novatos en el desarrollo de estas habilidades de producción textual que requiere del andamiaje permanente del docente. Ahora los invito a que de manera personal respondamos estos interrogantes. ¿Qué es lo que más ha escrito en estos últimos años? ¿Qué es lo que más le gusta escribir? ¿Alguna vez escribió en un diario? Vamos a pensar alrededor de estas preguntas. De manera personal, tenemos respuestas a ello. Vamos a pasar a nuestro segundo momento de estructuración y práctica con esta frase de la investigadora Delia Lerner. Situaciones puntuales como escribir un mensaje por correo electrónico a otra persona que se desarrollan en un tiempo muy breve pueden contribuir a consolidar ciertas prácticas de comunicación por escrito. Esto ya dijimos de las publicaciones de la serie Río de Letras del Ministerio de Educación Nacional. Fíjense que nos dice que nosotros podemos fortalecer estas prácticas de escritura con situaciones cotidianas, diarias, propias de nuestra labor o por gusto. La redacción de guías de aprendizaje, por ejemplo, que hacemos a diario, los informes como docentes, las notas que enviamos a los padres de familia, las actas que hacemos, de pronto escribimos poemas, de pronto nos gusta escribir cuentos, de pronto escribimos una receta, etc. Lo que nosotros escribimos diariamente tiene un efecto en las prácticas de escritura. De esta manera podemos ver cómo nos podemos ver e identificar como sujetos escritores y como docentes que acompañamos estos procesos de producción textual en nuestros estudiantes para colaborarles y poder ser un apoyo constante para que ellos puedan hacerlo de manera efectiva, fortaleciendo esos procesos de escritura con situaciones cotidianas. Aquí nos vamos a referir en este momento a los diarios.
Y a propósito de diario, existe una publicación muy famosa que es el diario de Ana Frank. Son historias de esta chica Ana Frank compiladas en su diario. En este texto, la autora presenta sus sentimientos de tristeza y soledad enmarcadas en el exilio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. De este libro se destaca la falta de experiencia escritora de la autora, la originalidad del estilo referido al destinatario y al contexto histórico. La lengua utilizada originalmente fue el holandés con el ánimo de mantener privacidad en una comunidad lingüística predominantemente germánica. Vamos entonces a leer un fragmento correspondiente al sábado 20 de junio de 1942. No he anotado nada durante un par de días, pues quise reflexionar sobre el significado y la finalidad de un diario de vida. Me causa una sensación extraña el hecho de comenzar a llevar un diario, y no solo por el hecho de que nunca había escrito. Supongo que más adelante ni yo ni nadie tendrá algún interés en los exabruptos emocionales de una chiquilla de 13 años, pero en realidad poco importa. Tengo deseos de escribir y ante todo quiero sacarme algún peso del corazón. El papel es más paciente que los seres humanos, pensaba a menudo, cuando apoyaba melancólicamente mi cabeza en mis manos ciertos días en que no sabía qué hacer. Primero deseaba quedarme en casa, enseguida salir a la calle, y casi siempre seguía sentada ahí mismo, empollando mis tribulaciones. Sí, el papel es paciente. No tengo la menor intención de mostrar alguna vez este cuaderno empastado con el antisonante nombre de diario de vida, salvo que fuera a la amiga o al amigo, y seguramente no le interesará mucho a nadie. Y ahora he llegado al punto alrededor del cual gira todo este asunto de mi vida. En realidad no tengo amiga. Quiero explicar esto en mis detalles, pues nadie comprende que una muchacha de solo 13 años se sienta tan sola. Y por cierto, llama la atención. Tengo padres amorosos y querendones, una hermana de 16 años, y si lo sumo, unos 30 conocidos más o menos. Tengo una corte de admiradores que me dan a todos los gustos y que durante las horas de clase suelen manipular algún espejito de bolsillo hasta que logran capturar una sonrisa mía. Tengo parientes, unos tíos y unas tías realmente encantadores, una linda casa y en realidad no me falta nada, salvo una amiga. Con ninguno de mis conocidos puedo hacer otras cosas que bromear o cometer disparates. Es imposible expresarme de veras y me siento interiormente abotonada. Tal vez esa falta de confianza sea un problema mío, pero las cosas son así, lamentablemente, y no logro superar mi condición. Por eso el diario, con el fin de exacerbar aún más en mí la idea de la amiga ausente, no anotaré solo hechos en mi diario, como suele hacer el grueso de la gente, sino que este diario mismo será mi amiga, y esa amiga habrá de llamarse Kitty. Bueno, a partir del texto leído, vamos a reflexionar. Definitivamente, al tratarse de un relato autobiográfico, nos damos cuenta que Ana escribe el texto tal vez para sí misma, aunque ella en el fragmento también dice que necesita una amiga y le pone un nombre a su diario que es Kitty, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros como sujetos escritores reconozcamos el género textual del cual vamos a escribir. En este sentido, este fragmento tiene unas características especiales por tratarse de un relato autobiográfico. El primero es que está escrito en primera persona del singular. Tiene un tono reflexivo, tiene un tono melancólico, un tono en el que ella hace una catarsis
o hace un desahogo. Ella dice, me estoy desabotonando de una situación que le causa angustia, que le causa una especie de conflicto, le causa tristeza. Entonces este relato autobiográfico, este diario, lo que pretende es expresar esas emociones que Ana Frank tiene. Nosotros en este taller vamos a escribir. Como sujetos escritores que somos, lo vamos a hacer. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. De ahí el título de este taller: Yo, la escritura y el mundo. De manera muy puntual y como se indica, vamos a hacer nuestro ejercicio así. Allá ustedes, hagamos el ejercicio. Vamos a escoger un día sobre el cual quisiera iniciar su diario autobiográfico. Luego vamos a colocar qué le gustaría relatar de ese día. Y va a escribir una lista de recuerdos, hechos, personas, situaciones, sentimientos, emociones, etc. Y debemos pensar y escribir quién sería su lector y para quién lo escribiría. En este sentido, esta primera etapa corresponde al planear. Esta parte que vemos en el esquema de color verde es importante en nuestro ejercicio escritor, gestar ideas. Elaborar un plan previo antes de escribir. Ese plan va a incluir estas tareas que son los propósitos, los lectores y el plan como tal, con lo que vamos a iniciar ese proceso de escritura. Esos otros elementos que vemos en el esquema, que están por fuera del esquema, las ideas, los mapas, las preguntas, son esas tareas que van a ayudar a esos operadores lingüísticos para que nosotros podamos establecer esa etapa de planeación. Siguiendo a Casani, Casani nos dice que planificar incluye tomar conciencia de una motivación o necesidad para escribir, formular propósitos, trazar planes de la tarea, pensar en nuestros lectores, hacer esquemas, buscar ideas y organizar. Entonces tenemos aquí este primer momento para realizar nuestro ejercicio de escritura y es el de planear. La hoja o el espacio en blanco. Cuando ya tenemos en mente ese plan, estamos entonces frente a esa hoja en blanco que nos reta y que vamos a llenar con nuestros escritos. Entonces vamos a la etapa de la textualización. En esta etapa es importante que pensemos en el lenguaje que vamos a utilizar. Pensemos en los conectores que voy a utilizar para que esas ideas tengan sentido, tengan coherencia y cohesión. Identifico el tipo de texto y como en este caso es un texto biográfico, pues debo escribirlo en primera persona, en singular, que exprese mis emociones, mis experiencias, mis proyectos o anhelos. Entonces tenemos que textualizar. Textualizar es redactar, traducir esas ideas. Consiste entonces en elaborar un borrador, en completar lingüísticamente los planes anteriores según las convenciones sociales, como son la ortografía, la coherencia y la cohesión. Aquí se invita entonces a que escribamos un primer párrafo de ese diario que estamos proponiendo hacer. Avanzando en el ejercicio escritor, lo primero que hicimos fue elaborar un plan, luego textualizamos, es decir, ya no estamos ante una hoja en blanco, sino que ya tenemos un borrador, ese primer escrito, y debemos pasar a la etapa de revisión, podríamos considerar que es la tercera etapa. Esa etapa que en nuestro esquema está de color azul, nos indica que debemos retomar lo escrito y frente a ello hacer las correcciones, transformar ideas si es necesario,
revisar ortografía, adicionar ideas, cambiar palabras por sinónimos. Es decir, voy a revisar el texto y lo voy a comparar con mi plan. En ese sentido y con el ejercicio que estamos haciendo, procederíamos entonces a revisar lo que se relata sucedió, aunque se omitan detalles. Se habla en primera persona del singular en lo que yo acabo de redactar. Se da información sobre el tiempo y el lugar en que sucedieron los hechos. Se expresan sensaciones, emociones o sentimientos. Además, puedo encerrar las palabras de las cuales dudo su ortografía. Subrayo las palabras que se repiten. Encuentro errores gramaticales que impiden la comprensión de las ideas. En esta etapa, siguiendo a Casani, nos dice que al revisar debemos reformular los procesos anteriores para mejorar los planes y el borrador. Practicamos este proceso oralizando el borrador, enmendando errores, añadiendo mejoras, retocando el estilo, frases breves, variación lexical, consultando diccionarios, verificando que se adapta al perfil de la audiencia o con pautas de autoevaluación. La novela latinoamericana más universal y popular no salió en su primer intento. Una treintena de correcciones debió hacer Gabriel García Márquez a sus 100 años de soledad. Asimismo, en todo lo que redactemos, una nota a padres de familia, un acta, un informe, entre tantas cosas que escribimos a diario, debemos hacer esa revisión para de esta manera garantizar que lo que hemos proyectado decir sea lo que realmente escribimos. Aquí tenemos el esquema completo. Está el esquema que nos está indicando esos 3 momentos fundamentales en el proceso escritor: planear, textualizar y revisar. Entonces tenemos el planear. Recuerden que debe haber un propósito, una proyección de ideas, se debe pensar en los lectores a quién se va a dirigir. Y hay unas tareas: hacer esquemas, organizar ideas o expresar las ideas ahí en el planear, hacer mapas, hacernos preguntas. En el textualizar, sabemos que lo primero que nosotros vamos a hacer en esa operación lingüística como tarea, eso nos va a resultar un borrador, porque no va a quedar definitivo. Tenemos que hacer después una revisión. Y en esa revisión vamos a mirar si el propósito, verificar el propósito, consultar diccionarios, podemos hacer reformulación de lo que hemos redactado, vamos a hacer retoque, vamos a mirar si realmente lo que hemos nosotros redactado va a responder a las necesidades del lector en el que hemos pensado. Avanzamos en nuestro momento de transferencia. La cita que hemos tomado para esta parte de transferencia dice: escribir para experimentar, tomar todo lo que tengo en mi cabeza y en el corazón y darle forma. La escritura es un molde. Cada vez que profundizo en la escritura, siento que me entiendo mejor. De Óscar Mejía Blanco. Y es que de verdad cuando nosotros escribimos nos desahogamos. Es como hacer catarsis muchas veces. Y es buscarnos, escribir es buscarnos y escribir es encontrarnos en la escritura. Para finalizar este taller, como docentes debemos reconocernos como sujetos escritores y debemos dinamizar la producción de textos escritos en nuestras instituciones educativas. El educador debe poseer un perfil axiológico, cultural y académico que le permita desarrollar sus propias habilidades escriturales a través de la aplicación de diversas estrategias. En las manos de nosotros los docentes reposa la mayor responsabilidad en la formación de los estudiantes y nos corresponde orientar procesos muy complejos para el niño y el adolescente, como lo son la lectura y la escritura. Debe quedar claro, voy a citar textualmente a Gamargo y Rojas, que dice que el verdadero docente ha de estar en aprendizaje permanente, inmerso en un proceso continuo, sin límites,
de progreso personal y profesional. Debe proveerse por lo menos del mínimo de recursos que le permitan distinguirse como un lector o un escritor competente. Muchas gracias por su atención y esperemos que los ejercicios propuestos, 3 ejercicios prácticos propuestos en el ejercicio de escritura, lo hagamos. Siempre estamos aprendiendo y siempre estamos perfeccionando ese proceso de escritura. Muchas gracias. Recuerden que la educación es de todos. Bendiciones.